Como bien decían, el día de hoy iniciamos con una enseñanza. Hemos venido avanzando durante la segunda mitad de 2017. Estuvimos enseñando acerca del Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, pero quedó pendiente el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ahora nos metemos a lo que es escatología, a lo que es la revelación que Dios le dio a Juan, el apóstol Juan, y que pues tiene muchas cosas importantes y mucha profundidad, y queremos ir despacio para enseñar esta palabra. Así que, ¿qué les parece si donde están cierran sus ojos, toma de la mano a alguien si puedes y dile: Señor, queremos tu bendición en esta hora, que nos hables y que podamos ser edificados todos, crecer en el conocimiento y en todo, Señor, lo que concierne a tu palabra, para que nos preparemos, Señor, sobre todas las cosas y estemos firmes en nuestra profesión de fe, a fin de agradarte y prepararnos para el encuentro con nuestro Cristo que nos ha salvado. Muchas gracias, Señor. Pedimos que a través de esta palabra muchos lleguen al conocimiento de la palabra también. Muchos, Señor, te sigan y te sirvan. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Amén. Ahora sí, Apocalipsis, una palabra muy usada, pero que muchos no saben el significado. Viene de una palabra compuesta en el griego que es apo y calipto. Al unir estos dos términos se forma la palabra Apocalipsis, que significa destapar, descubrir, revelar. ¿Ok? Para que vean de dónde viene la palabra, porque nos quedamos a veces nada más pensando que es revelación. Está bien, pero es destapar, descubrir, revelar. Quiero decirles que de todos los escritos del Nuevo Testamento, Apocalipsis es el más difícil de interpretar. Por eso, aunque es bonito y todo el mundo quiere escuchar, pero no todo el mundo le quiere entrar a estos temas, porque además son, si ustedes sí lo conciben, es un poco controversial por las diferentes corrientes de interpretación que hay. Entonces, lo importante es que vayamos ubicando ciertas cosas. No lo sabemos todo. Con la ayuda de Dios estamos preparándonos día con día, y lo que hemos aprendido queremos también dárselo a ustedes. ¿Ok? Entonces, Dios completa su plan y crea nuevas todas las cosas. Eso es algo que nos presenta el Apocalipsis. Habla de la historia de la iglesia y el fin de los tiempos, como se conoce. Ese fin de los tiempos es exactamente el tiempo del ser humano aquí sobre la tierra, hasta que se establece el reino del milenio, donde la situación cambia. Uno de los énfasis de Jesucristo es que Apocalipsis, en primer lugar, es una revelación directamente de Jesucristo, que quede bien claro. Malamente se ha interpretado, se ha dicho que es una revelación de Juan. No, es una revelación de Jesucristo hacia Juan, que quede claro, que no es una palabra de Juan nada más hacia la iglesia, es de Jesucristo directamente a las iglesias, pero usando a Juan. ¿Quién escribió el libro? Pues este libro lo escribe el apóstol Juan. Él es la misma persona que escribió el Evangelio y las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, así como el Evangelio de Juan. Luego platicaríamos el san. Ya en alguna ocasión les platicaré cuándo se le empezó a aplicar el san como santo, y fue que fue canonizado, y de alguna manera al traducir la Biblia se le quedó ese tipo de prefijo san, que pues es algo que viene ya de la iglesia popular. Pero bueno, vamos a quedarnos con el apóstol Juan nada más. Bueno, Juan fue el último de los apóstoles que sobrevivieron a todo. De hecho, todos murieron como mártires menos Juan. Juan murió de anciano, era un hombre de edad, y él fue exiliado a una pequeña isla estéril llamada Patmos. Estéril para aquel entonces, donde la población era bastante reducida en el mundo y en aquellos lugares también. Él fue exiliado a aquel lugar. Se localiza en el mar Egeo, allá por el mar Mediterráneo, al suroeste de Éfeso. ¿Ok? Las autoridades romanas lo expulsaron debido a que él predicaba el evangelio, y por muchas ocasiones fue reconvenido. Él padeció mucha persecución. Dicen los historiadores
que lo metieron en aceite hirviendo, milagrosamente. No les pasó nada. No me pregunten, no me cuestionen, solamente digo lo que a los historiadores dicen. Luego le dieron a tomar veneno. Lo obligaron a tomar veneno y no pasó nada. Recuerden que Jesús dijo a Pedro, bueno, y si yo quiero que éste viva hasta que yo venga, ¿cuál es el problema? ¿A ti qué? ¿Sí? Pero todo esto sucedió, le sucedió al apóstol Juan. Entonces, cuando él estaba en la isla de Patmos, tiene esta revelación. Es una sucesión, una serie de visiones acerca de la historia futura de las iglesias y del mundo entero. Fue escrito allá por el año 95 después de Cristo, cuando él tuvo esta visión de su destierro en la isla de Patmos, y fue escrita precisamente a cristianos perseguidos que vivían en las 7 ciudades de la provincia de Asia Menor. Entiéndase, Asia Menor es la actual Turquía, no se les olvide. Entonces, habían 7 iglesias. ¿Y por qué fueron seleccionadas estas iglesias? Porque el apóstol Juan había ministrado en estas 7 iglesias. Y cada una tenía un significado para él muy especial, y de alguna manera eran iglesias importantes en aquellos inicios, y aún lo siguen siendo en estos tiempos. El apóstol Juan vivía en Éfeso cuando fue tomado prisionero y llevado a la isla de Patmos. Había una intensa persecución en esos tiempos contra todos los cristianos. Estaba el diablo, pero ensañado. Entonces el sufrimiento crecía con severidad. Era duro el sufrimiento. Ya por el año 81 y al 96 hubo un emperador llamado Diocleciano, que fue el primer emperador romano que demandó la adoración para él. Así como en los tiempos antiguos, recuerdan en Daniel capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor erigió aquella estatua en su honor y en su nombre. Y en aquel entonces Nabucodonosor se anteponía el prefijo Dios. Y el que no lo llamara como Dios Nabucodonosor era una persona contraria al sistema. Por eso fue que cuando erigió la estatua pidió que todos lo adoraran, porque esa estatua era su símbolo. Igual, este emperador romano, Diocleciano, se antepuso el prefijo Dios y pidió adoración para él. Imagínense hablar de Cristo en aquel tiempo, enseñar la palabra en aquel tiempo era difícil. Por eso es que ustedes se pueden dar cuenta por qué el apóstol Juan fue enviado a la isla de Patmos. Y si no lo mataron después de que sobrevivió a todo lo que dije, era por su edad avanzada y de alguna manera los propósitos y designios de Dios. Y entonces, volviendo a lo que decía, el libro de Apocalipsis fue escrito en la isla de Patmos. Por ahí algunas figuras acerca de la isla de Patmos. En aquel entonces era una isla desértica, como ustedes van a ver en la fotografía. Ahí está apareciendo. Así era. Esa es la isla de Patmos. Es una perspectiva así desde cierto ángulo, pero tiene una dimensión de 16 kilómetros de largo por 9 de ancho. O sea, no era tan pequeña, tampoco era muy grande. Siguiente fotografía es ya otra perspectiva donde ya se iba colonizando y modernizando. Y finalmente, en la actualidad, ¿cómo está la isla de Patmos? Tiene aproximadamente poquito más de 3.000 habitantes, para que tengan una idea. Pero es bien concurrida por el turismo. Miren, ahí fluye el dinero, porque como hay viajes en cruceros para allá y los promueven. Entras a internet y ahí están los viajes a aquellos lugares, y ahí aparece la isla de Patmos y hasta te dan un recorrido virtual por la isla de Patmos. Entonces, actualmente así está. Hay habitantes en aquel lugar. En los tiempos de Juan, cuando fue remitido allá, no había nadie. Dice un comentarista que solamente fieras y animales venenosos. Imagínense. Pero la isla de Patmos era algo así como en México las Islas Marías. Recuerdan que las Islas Marías es un lugar
de abandono donde toman a los presidiarios más peligrosos o tomaban y los mandaban para allá. Hoy están las cárceles de alta seguridad, los reclusorios de alta seguridad, los penitenciarios, pero antes ya la persona peligrosa era remitida a las Islas Marías. Así era más o menos Isla de Patmos en aquel entonces. Era una forma de exiliar a las personas no gratas al sistema y de alta peligrosidad. Entonces a Juan allá le tocó ir. Ya dije, aproximadamente 16 kilómetros por 9.5 de ancho. Juan, el autor del libro de Apocalipsis, fue exiliado a esta isla en el tiempo de Domiciano, como decíamos. Cuando fue arrestado, Juan estaba en Éfeso. Ahí estaba ministrando a la iglesia y a las ciudades, a las iglesias de las ciudades circunvecinas, cuando lo tomaron y lo llevaron preso. Para que se den idea que a pesar de la persecución, este viejito era incansable predicando y predicando el evangelio, a pesar de su edad avanzada. Las iglesias habían comenzado a sentir los efectos de la persecución y por lo menos ya un hombre, probablemente un pastor de aquellas iglesias, ya había sido martirizado en este tiempo, y Juan había sido llevado al exilio en ese tiempo. Se cree que duró 18 meses el exilio de Juan. Allá estuvo 18 meses, o sea, 1 año y medio privado de su libertad en la isla de Patmos. Y en ese tiempo fue cuando Dios o Jesucristo le dio la revelación. ¿Cómo salió de ahí? Pues al paso del tiempo murió este emperador maligno y llegó una nueva persona que le dio la oportunidad de regresar a la civilización. Así fue. Tenemos como temas centrales en el libro de Apocalipsis Cristo como Cordero muerto y como Rey victorioso. Otro tema central es la segunda venida. Otro tema central es la soberanía de Dios en la historia. Otro tema central es la ira de Dios contra el pecado. Y otro tema central es el triunfo de los que siguen a Jesús, al final de cuentas, coronado de victoria por la gracia de Dios. Apocalipsis está escrito en forma apocalíptica. ¿Qué cosa es esto? Es un tipo de literatura judía que emplea imágenes simbólicas, imágenes simbólicas, para que ustedes se den cuenta más o menos por medio de símbolos. Por eso es que se ven que los 4 seres vivientes, que el león, que el águila y todo lo que más adelante estaremos estudiando. Entonces, un ratito más explico acerca de esto. Los acontecimientos están ordenados conforme a la literatura en lugar de seguir patrones estrictamente cronológicos. No sigue una cronología, no sigue un fechado en orden secuencial, sino más bien de acuerdo a cuestiones de literatura. Es como, y de aquí vamos a 2, 3 cosas para que vayamos nosotros preparándonos para adentrarnos. Hoy no, hoy es pura semblanza, pura generalidad nada más, para que a partir del próximo miércoles podamos, si es que me alcanzara el tiempo, podamos empezar el próximo miércoles ya a partir del primer capítulo de Apocalipsis. Para comprender al Apocalipsis adecuadamente, ustedes y yo debemos de reconocer que es una clase de literatura distinta. No es como la que conocemos y como la que nos han enseñado en las escuelas. Es altamente simbólica, muchos símbolos que se usan en Apocalipsis, que combinan elementos de profecías del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Este es el género apocalíptico que usa. Aunque sus visiones con frecuencia parecen raras para nosotros, lo que vio Juan, afortunadamente en el libro se provee una serie de pistas para que lo interpretemos. Por ejemplo, las estrellas, ahí mismo dice, son ángeles. Los candelabros son iglesias. La gran prostituta, de Apocalipsis 17:1, es la Babilonia, tal vez Roma. Y la Jerusalén celestial es la esposa del Cordero, o sea, la iglesia. Hay pistas para que vayamos, o sea, por años nos enseñaron, así como para muchos las matemáticas. Les enseñan a huir de las matemáticas, a tenerle tirria, a tenerle pavor a las matemáticas. Por eso la mayoría de nuestros alumnos en las escuelas huyen de lo que son las matemáticas.
No, hay que tenerle miedo. Así como algunos dicen, hay mal tiempo y húyele al mal tiempo, ¿no? Igual por años nos enseñaron que no te metas con Apocalipsis porque te vas a confundir. Algunos tienen miedo literalmente a estudiar Apocalipsis. Yo he tratado con personas de iglesias que no quieren que se les toque esos temas porque les da pavor. Entonces, por eso es que hay mucha ignorancia a este respecto. Pero realmente Apocalipsis es algo precioso. Y saben, hoy por hoy podemos entenderle mejor que antes. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que nos toca vivir a nosotros en esta época moderna nos llevan a voltear a la Biblia y decir, está sucediendo lo que la Biblia ya decía. ¿Te das cuenta? Una característica distintiva de Apocalipsis es el uso frecuente del número 7. 52 veces aparece en Apocalipsis el número 7. Por ejemplo, las 7 bienaventuranzas, las 7 iglesias, los 7 espíritus, los 7 candelabros de oro, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos y 7 ojos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 señales, 7 plagas, 7 copas de oro, 7 colinas y 7 reyes. Este número representa simbólicamente la plenitud. Ustedes saben, desde hace mucho tiempo se nos ha enseñado que el número 7 es el número de la perfección, el número de Dios, el número 7, a diferencia, como lo menciona también el Apocalipsis, el número de hombre es el número 6, que representa imperfección, incompleto. En su momento platicamos de eso. Hay por lo menos 4 categorías de intérpretes del Apocalipsis, y aquí es donde queremos ver un poquito. ¿Por qué? Porque se topan ustedes y en internet cómo fluye, y yo he visto gente, inclusive de aquí de nuestra iglesia, reenviando esos cortos o cápsulas de interpretación. Y cada quien, yo no voy a decirle aquí quién está bien y quién está mal, porque no tengo la verdad absoluta en mis manos, como ninguno de ellos. Solamente mi deber es decirle las diferentes corrientes que hay. Y les puedo decir mi postura en lo que yo creo, en lo que fui enseñado y lo que me he metido a investigar. Hay cosas que yo creía y así fui enseñado, pero al investigar me separo de esas creencias y me aboco a ver con los datos más fidedignos de acuerdo a lo que uno va estudiando. Entonces eso me ha hecho corregir muchas cosas o algunas cosas a lo largo de mi vida y de mi ministerio. Entonces estas 4 corrientes o 4 vertientes, primero son los preteritistas. Ellos interpretan el libro en términos de lo que estaba sucediendo en el primer siglo. Esto es a pie juntilla lo que está ocurriendo, esta persecución. Y en algunas cosas se asemejaba. Pero era nada más una semejanza, más no era el tiempo. Pero ellos son los preteritistas. La otra corriente son los historicistas. Toman como una descripción de larga cadena de sucesos históricos, desde que empiezan el hombre en la tierra hasta los tiempos de ellos, y ahí van ubicando todos los acontecimientos o la visión del apóstol Juan. Lo acomodan a la historia del ser humano. Son los historicistas. Los futuristas colocan los hechos del libro también al final. Todo va a ser para el final. No nos toca como algunos todavía. Todas estas corrientes existen aún todavía. Los idealistas, el número 4, lo ven como cuadros simbólicos de principios o verdades eternas. Solamente cuadros simbólicos. Principios y verdades eternas que de alguna manera se relacionan y dan un mensaje, pero hasta ahí nada más. A todo esto podríamos hablar también de los tipos de corrientes en las que creen muchos, sobre todo cuando para la venida de Jesús hay 2 etapas, 2 eventos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en Mateo 24, Lucas 21 y aún Apocalipsis en su momento lo damos. Pero quienes creen en la venida de Jesucristo en las nubes, a lo que se le llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en ello, es mi postura y es lo que enseño. Y están también los que creen que la iglesia pasa la gran tribulación
No hay para ellos tal arrebatamiento, sino solamente la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial. Entonces hay unos a quienes se les conoce como los premilenialistas, que creen que antes del milenio Cristo se lleva a la iglesia. Antes del milenio acontecen todos estos que el apóstol Juan vio. Y están los milenialistas que creen que durante el milenio van a ocurrir todas estas cosas y el mundo va a experimentar un cambio paulatino de transformación y regeneración. Y están los postmilenialistas que creen que después del milenio es cuando sucederán todas estas cosas para purificar la tierra y al final de cuentas todo quede en orden como en el huerto del Edén antiguo. Bueno, avanzando con esta semblanza general que les estamos dando, espero que ustedes vayan solamente tomando anotaciones, ubicando, para a partir de esto podamos nosotros establecer verdades e iniciar nuestro estudio acerca del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, habla claramente: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí hay dice claramente en este libro y afirma que no podemos agregar ni quitar nada. Todo está completo, ¿correcto? Entonces, por si acaso escuchan que alguien le está añadiendo y poniendo, no se puede. De acuerdo a la palabra, está completo. Apocalipsis se interpreta literalmente tomando en cuenta la figura del lenguaje utilizado, el lenguaje apocalíptico y las interpretaciones del mismo autor. Quiero hacerles una descripción acerca de lo que es literal, lo que se lee o reproduce al pie de la letra completamente y con exactitud, así, al pie, tal cual se lee. Entonces solamente que hay que ubicar tiempos y cositas así que veremos. Apocalipsis es en primer lugar y sobre cualquier otra cosa una revelación de Jesucristo. Nuevamente se afirma esto. Puedo decirles algunas cuestiones acerca de Jesucristo. El libro muestra como el Hijo de Dios glorificado ministrando entre las iglesias. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10 en adelante. También lo muestra como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Soberano, rey entre reyes. Por eso dice la Biblia, rey de reyes y señor de señores. Así dice su vestidura y su muslo. Capítulo 1, versículo 5. Lo muestra como el alfa y omega, principio y fin. Vean que en todo esto aparece Jesucristo como el soberano, como el absoluto, como el que da la revelación, como en nombre de Él existen las iglesias. El alfa y omega, el principio y el fin. Capítulo 1, versículo 8. El que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el primero y el último, el que estaba muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. 1:8. El Hijo de Dios, capítulo 2, versículo 18, el que es santo y verdadero, el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el cordero en el cielo con autoridad para abrir el título de propiedad de la tierra, el cordero que está en el trono, el Mesías que reinará para siempre, el verbo de Dios, el rey de reyes y señor de señores, el Señor majestuoso regresando en esplendor glorioso para conquistar a sus enemigos. Y ahí más, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vean cuántos títulos en Apocalipsis se le da al Señor Jesucristo. O sea que es un libro 100% cristocéntrico, donde se eleva a la persona de Jesucristo por encima de cualquier persona, por poderosa que haya sido o que sea en el mundo. ¿Me estoy explicando? Vean la importancia de este libro. Aquí interviene lo que para los teólogos
Le conocen como la escatología, que no es más que la doctrina de las últimas cosas o de los últimos acontecimientos. Esa es la escatología, y es lo que se aplica para la enseñanza y la interpretación del libro de Apocalipsis. Entonces aprendemos aquí acerca de la organización política final del mundo. ¿Cómo se organiza al final el mundo? Va a estar interesante. ¿Por qué? Porque ya está caminando a pasos agigantados para esto, para un solo gobierno, el nuevo orden mundial del cual se habla, la globalización que tiene que ver en todo esto. Se pone muy interesante, porque les repito, ustedes y yo tenemos la bendición de vivir en esta época moderna y se hace más fácil la interpretación porque ya estamos viviendo. Ya se están dejando llegar primeras brisas de los acontecimientos que vienen y que van así a pasos agigantados. La última batalla de la historia humana, que se va a dar en el valle de Megiddo, la batalla del Armagedón, también enseña de eso. El reino milenial, cuando Cristo venga y ponga su pie sobre el monte de los olivos y acaba con todos los enemigos, principalmente del pueblo de Israel, y establece su reino milenial, la gloria del cielo y el estado eterno. Enseña esto el Apocalipsis. Y el estado final de los impíos y de los justos. Vean qué importante, qué interesante. Se dice que fue un domingo, de acuerdo al capítulo 1, versículo 10, que cuando recibió Juan la revelación, allá por el año 95, 96 después de Cristo, cuando el apóstol Juan recibió visiones contenidas en el libro, y ahí están las citas bíblicas para que vean. Fue un día domingo, por eso dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso de estar en el Espíritu tiene que ver con su estado de búsqueda, de intimidad con Dios, con su tiempo con Dios, cuando él recibe esto. Lo que Juan escribió debía ser enviado a las 7 iglesias, comenzando con Éfeso y continuando con el círculo hasta llegar a la Odisea. Todas las iglesias involucradas debían saber, porque para cada ángel y cada iglesia, entiéndase por ángel los pastores de esa iglesia y las iglesias de acuerdo a lo que estaban viviendo. Más adelante podríamos tocar, esto es tan vasto como querramos, pero cada iglesia representa también un tiempo de la iglesia cristiana. Y podríamos ver en qué tiempo estamos viviendo hoy en día. Por eso es que a veces batallamos, y si no tenemos la revelación de la palabra y el conocimiento de ella, vamos a darnos de tope contra la misma gente, sin darnos cuenta que son épocas que se está viviendo, y ya debemos de tener nosotros bien claros para ir más adelante, ir hacia adelante y viendo qué estamos viviendo en estos tiempos, qué tipo de iglesia nos está ahorita representando a nivel mundial. ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sigue? El libro de Apocalipsis es la culminación de las profecías acerca del final de los tiempos. La descripción del anticristo mencionado en Daniel 9:27, miren cómo se relaciona desde Daniel. El capítulo 13 de Apocalipsis habla de todo esto. También lo menciona Isaías, Ezequiel y Zacarías. Todos estos libros del Antiguo Testamento que mencioné, desde Isaías, Ezequiel y Zacarías, se relacionan con el libro de Apocalipsis, para que vean que es una profecía que tiene sustento en varias partes de la Biblia, y que varios escritores, varios profetas pudieron en su momento hablar acerca de los acontecimientos futuros. Apocalipsis es un libro muy interesante. Tiene su grado de complicación, repito, como querramos verlo, pero ¿sabe qué queremos en esta hora o a partir de ahora? Disfrutar de esta enseñanza, diciéndoles: no lo sé todo, pero lo que Dios, el conocimiento que Dios nos permita tener, queremos darlo para ustedes, disfrutándolo yo, aprendiendo yo y aprendiendo ustedes también, ¿ok? Con la ayuda del Señor. Y también sirve para que vayamos centrándonos, poniendo directrices en nuestras vidas, porque si escuchamos a todo mundo, terminamos confundidos por las diferentes corrientes, vertientes y creencias que hay desde hace muchos años.
Siempre que la iglesia ha existido, han existido, como ustedes lo vieron a lo largo de las enseñanzas del Nuevo Testamento, han existido diferentes corrientes ideológicas y filosóficas que han tratado de agenciarse la verdad de ellos y decir que los demás están mal, pero al paso del tiempo la historia nos ha demostrado que quien tiene la razón es Dios y su palabra. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras como el Señor Jesucristo nos lo mandó, Juan 5:39, para que por ella podamos crecer. Y en estos tiempos que son modernos y que estamos viviendo cosas que nos sorprenden, también hay una influencia muy fuerte de confusión. ¿Por qué? Porque también en Apocalipsis dice que el diablo, Satanás, está trabajando duramente porque pocos días le quedan. Y no se está metiendo con los de afuera. A muchos allá los tiene seguro. Se está metiendo con los que van a predicar la palabra para que los de afuera vengan al conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a seguir adelante creyéndole a Dios, preparados siempre, cada día, como dice el apóstol Pedro, que estemos en todo tiempo preparados para responder con mansedumbre a todo aquel que demande razón de la esperanza que está en nosotros, ¿ok? Entonces, para eso tenemos que estar llenos del conocimiento del Señor. Yo les invito a que a partir de ahora, cada miércoles, traigan su papel, su cuaderno, destinen una libreta. Si ustedes traen una hojita, se les va a perder. Destinen una libreta para que vayan tomando notas, y no falten, no falten. Y si alguna cuestión quedara ambigua por ahí, o esto es que no se entendió, pues en su momento podemos dar un repaso, o de manera particular y personal podamos platicar sobre ello, ¿ok? Si ustedes tienen alguna duda también podríamos platicar. Si alguien por ahí ya les confundió, centrémonos en el camino correcto, porque les repito, las cosas al paso del tiempo se van dando, y qué triste que nos confundamos y nos extraviemos de camino. Vamos a seguir hacia adelante en nombre del Señor. Esta es una semblanza general que hoy les he traído acerca de lo que es el libro de Apocalipsis, su autor, las circunstancias, los tiempos y el lugar donde se dio. Pero a partir de ahora, preparémonos para nuestra enseñanza acerca de la escatología, de la revelación del libro de Apocalipsis. Pónganse de pie y damos gracias al Señor en esta hora. Pidamos a Dios que nos llene de sabiduría, y asimismo hablemos con Dios pidiendo que trate con alguien en esta hora, que alguien pueda aceptar a Cristo antes de que todo esto pase. Levanta tus manos al cielo. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de estar aquí. Te reconocemos como Señor Dios y Salvador, y pedimos que tu palabra cada día nos lleve, Señor, a ese conocimiento de la verdad. Tu palabra es verdad. Señor, quites la venda de nuestros ojos, el entenebrecimiento de los corazones se vaya, y podamos, Señor Dios mío, entrar en ese plano de búsqueda, de oración, de santidad, de comunión, preparándonos, Señor. Y en lo que nos preparamos, alguien por nuestros labios, alguien por nuestra boca sepa de que el Cristo de la gloria murió por ellos para perdón de sus pecados, para salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por todo. Bendito sea tu pueblo también, Señor, que has salvado, que has comprado a precio de sangre, y podamos todos crecer preparados para tu venida, Señor. Dios mío, gracias, porque no ha quedado, Señor, velado esto, sino al contrario se ha revelado para que nosotros podamos entender hoy en día los tiempos en que vivimos, y que tú vienes pronto, como dice Apocalipsis 22:6. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga. Demos un aplauso al Señor.